Durante más de un siglo, el Tyrannosaurus rex ha sido uno de los animales más reconocibles que han existido sobre la Tierra. Su enorme cabeza, sus dientes del tamaño de un plátano, sus poderosas patas traseras y su tamaño colosal lo han convertido en el símbolo por excelencia de los dinosaurios depredadores. Incluso personas que saben poco de paleontología pueden identificarlo casi de inmediato. Sin embargo, hay un detalle de su anatomía que siempre ha llamado la atención: sus brazos. Los brazos del T-Rex han sido objeto de memes que se burlan de la incapacidad del temible depredador para hacer cosas como aplaudir o rascarse. Resulta difícil no preguntarse cómo un animal tan imponente podría tener unas extremidades anteriores que a simple vista parecen absurdamente pequeñas en comparación con el resto de su cuerpo. Esta pregunta ha desconcertado a los científicos durante décadas. Si los brazos eran inútiles, ¿por qué la evolución no los eliminó por completo? Y si seguían siendo importantes, ¿por qué terminaron siendo tan cortos? A lo largo de los años se propusieron explicaciones de todo tipo. La situación se volvió todavía más interesante cuando los paleontólogos comenzaron a descubrir que el Tyrannosaurus rex no era el único dinosaurio con este curioso diseño corporal. Otros grandes depredadores de distintas épocas y regiones también desarrollaron brazos pequeñitos. Aquello sugería que quizá no se trataba de una simple rareza evolutiva ni de un accidente anatómico. Tal vez existía una razón más profunda que conectaba a todos estos gigantes carnívoros. Y justamente ahí es donde entra un estudio publicado en marzo de 2026 por la revista Proceedings of the Royal Society B, realizado principalmente por Charlie Roger de la USL, Elizabeth Steele y Paul Upchurch. Después de analizar decenas de especies y comparar millones de años de evolución, los científicos creen haber encontrado una respuesta mucho más sólida para uno de los misterios más famosos de la historia natural. El Tyrannosaurus rex es un terópodo, que es del grupo de los dinosaurios que caminan a dos patas y abarca a los carnívoros, que vivió hace 68 y 66 millones de años, al final del periodo Cretácico. Era de 12 metros de largo y si se hubiera puesto de pie, habría medido más de 6 metros y medio y pesar entre 4.000 y 7.000 kilos, con una mandíbula llena de 60 dientes, donde cada uno podría tener una longitud de hasta 20 centímetros. Su mordida era 3 veces más potente que la de un león, lo que le permitía triturar huesos con facilidad. Y con un cráneo descomunal de 1.5 metros de largo. Básicamente lo que yo vi. Una vez que los científicos comenzaron a estudiar con mayor detalle la anatomía del Tyrannosaurus rex, la pregunta sobre sus brazos se volvió inevitable. A diferencia de otras partes de su cuerpo, cuya función parece bastante evidente, las extremidades anteriores eran difíciles de interpretar. Eran cortas, pero no estaban atrofiadas. Tenían músculos bien desarrollados, articulaciones funcionales y huesos robustos. Aunque se ven chiquitos los brazos, medían aproximadamente 1 metro de largo. Diminutos en comparación con el resto de su cuerpo, pero que fácilmente es la altura de un chamaquito de 3 o 4 años. Sin embargo, esta diferencia de tamaños llevó a los paleontólogos a pensar que debían cumplir algún propósito importante. El problema era descubrir cuál. Durante décadas surgieron numerosas explicaciones, algunas más creíbles que otras, pero ninguna consiguió reunir pruebas suficientes para convertirse en la respuesta definitiva. Una de las hipótesis más conocidas proponía que los brazos ayudaban durante el apareamiento. Debido al enorme tamaño de estos animales, algunos investigadores sugieren que las extremidades anteriores podrían haber servido como puntos de apoyo o estabilización cuando dos individuos se reproducían. A primera vista, la idea parece razonable, ya que muchos animales utilizan distintas partes de su cuerpo para mantener el equilibrio durante este proceso. Sin embargo, existe un problema importante. Los fósiles rara vez conservan evidencia directa de comportamientos reproductivos. Además, muchas especies actuales de gran tamaño logran aparearse sin necesidad de estructuras equivalentes. Como resultado, la hipótesis nunca pudo demostrarse de forma convincente.
Otra propuesta afirmaba que los brazos servían para ayudar al animal a levantarse después de descansar. Imaginemos a un depredador de varias toneladas tumbado sobre el suelo. Podría parecer lógico que necesitaba algún tipo de apoyo adicional para reincorporarse. Durante años, esta explicación fue bastante popular, pero los análisis biomecánicos modernos comenzaron a ponerla en duda. Los modelos computacionales indican que la mayor parte de la fuerza necesaria para ponerse de pie habría provenido de las patas traseras y de la musculatura del tronco. ¡Del tronco! Los brazos, debido a su reducido alcance, probablemente aportaban muy poco apoyo. En otras palabras, eran demasiado cortos para funcionar como las manos de una persona que se impulsa desde el suelo. También existió la idea de que los brazos ayudaban a sujetar presas mientras el T-Rex las mordía. Esta hipótesis tenía cierta lógica porque muchos depredadores utilizan varias partes de su cuerpo para controlar a sus víctimas. Un león, por ejemplo, combina la fuerza de sus mandíbulas con las garras de sus patas delanteras. Sin embargo, el alcance es extremadamente limitado en el T-Rex. Para que pudiera sujetar una presa, este tendría que encontrar prácticamente pegada en el pecho del animal. En comparación con el enorme tamaño de su cabeza y la longitud del cuerpo, los brazos parecían poco prácticos para desempeñar un papel principal durante la caza. Quizá la teoría más curiosa fue propuesta en años recientes por algunos paleontólogos que estudiaban el comportamiento alimenticio de grandes terópodos. Según esta idea, los brazos podrían haberse reducido para disminuir el riesgo de sufrir lesiones accidentales durante la alimentación. Si varios dinosaurios se reunían alrededor de un buffet, un brazo largo podría quedar peligrosamente cerca de enormes mandíbulas capaces de triturar huesos, dejando alguno desconchavadito. En ese escenario, tener brazos más pequeños reduciría la posibilidad de mordeduras accidentales entre miembros de la misma especie. El planteamiento es bueno, pero volvemos a los fósiles. Es muy raro reconstruir con certeza cómo actuaban los dinosaurios mientras se alimentaban. Por ello, la hipótesis sigue siendo difícil de comprobar. Entonces, tal vez la clave no consistía en descubrir una función específica para los brazos, sino entender qué estaba ocurriendo con el resto del cuerpo del animal mientras esos brazos se hacían cada vez más pequeños. Esa idea sería precisamente la que abriría el camino hacia las investigaciones más recientes. Para poner a prueba esta idea, los investigadores recopilaron información anatómica de 82 especies de dinosaurios terópodos, los que caminan a dos patas. No se limitaron a medir la longitud de los brazos, también estudiaron el tamaño de los cráneos, la forma de los huesos, las proporciones corporales y las características relacionadas con la capacidad de morder. En esencia, intentaron reconstruir cómo había cambiado todo el cuerpo de estos animales a lo largo de millones de años de evolución. Este enfoque permite observar algo que resultaba difícil de detectar cuando se estudiaban especies aisladas. Si uno analiza únicamente al T-Rex, es fácil pensar que sus brazos pequeños son una rareza particular. Pero cuando se colocan decenas de especies en un mismo árbol evolutivo, comienzan a aparecer tendencias generales. Es parecido a observar una sola pieza de un rompecabezas frente a contemplar la imagen completa. De repente, detalles que parecían desconectados comienzan a relacionarse entre sí. Y fue precisamente ahí donde apareció la pista decisiva. Los investigadores encontraron que una y otra vez los dinosaurios que desarrollaban cráneos excepcionalmente grandes y robustos también tendían a presentar brazos cada vez más pequeños. No se trataba de un caso aislado ni de una coincidencia observada en una sola especie. El patrón aparecía repetidamente en distintos grupos de grandes depredadores separados por millones de años de evolución. Cuanto más especializada se volvía la cabeza como herramienta de ataque, más reducidas parecían hacerse las extremidades anteriores. Este hallazgo resultó especialmente llamativo porque sugería que los brazos no estaban evolucionando de manera independiente. Durante décadas se había asumido que la clave del misterio debía encontrarse en alguna función específica de las extremidades. Sin embargo, los nuevos datos apuntaban en otra dirección. Tal vez los brazos no eran el protagonista de la historia,
sino una consecuencia de cambios que estaban ocurriendo en otra parte del cuerpo. En otras palabras, la evolución podría no haber estado seleccionando brazos pequeños, podría haber estado favoreciendo algo completamente distinto. La idea comenzó a cobrar fuerza cuando los científicos observaron que estos cráneos no solamente eran más grandes, sino también más gruesos y resistentes. Las zonas de inserción muscular crecieron, las mandíbulas adquirieron mayor capacidad para soportar tensiones y los dientes se especializaron en perforar, desgarrar e incluso fracturar huesos. El resultado fue una máquina de caza cada vez más eficiente. En lugar de depender de varias herramientas para capturar y controlar a una presa, estos animales estaban concentrando una enorme cantidad de poder en una sola estructura, la cabeza. Era como si generación tras generación la cabeza estuviera asumiendo cada vez más responsabilidades dentro de la estrategia de caza. Y si una herramienta se vuelve extraordinariamente eficaz, las demás pueden perder importancia gradualmente. Conforme la cabeza se volvía cada vez más poderosa, los brazos dejaban de desempeñar un papel central en la captura y manipulación de las presas. La evolución no eliminó las extremidades anteriores de un día para otro. Simplemente dejó de invertir tantos recursos en una estructura que ya no era tan determinante para la supervivencia. Esto tiene sentido si recordamos que la evolución funciona como una especie de administrador de recursos biológicos. Construir tejido muscular, mantener huesos grandes y desarrollar estructuras complejas requiere energía. Si un animal puede obtener los mismos resultados utilizando una herramienta más eficaz, la presión evolutiva para conservar estructuras disminuye. Para comprender por qué algunos depredadores desarrollaron cabezas tan extraordinarias, es necesario observar también a los animales que estaban del otro lado. La evolución rara vez ocurre de manera aislada. Los depredadores cambian porque sus presas cambian, y las presas cambian porque sus depredadores también lo hacen. Es una especie de carrera biológica que puede extenderse durante millones de años. Según los autores del estudio, una parte importante de la historia de los brazos reducidos podría comenzar precisamente con el éxito evolutivo de los grandes herbívoros del Mesozoico. Durante esta era aparecieron algunos de los animales terrestres más grandes que han existido. Los saurópodos, que son los herbívoros de cuello y cola largas, que alcanzaron tamaños difíciles de imaginar, con cuerpos que podían superar las decenas de toneladas y hasta 30 metros de largo. Por otro lado, grupos como los hadrosaurios y los ceratopsidos también evolucionaron hacia formas cada vez más grandes y robustas. Muchos de estos animales poseían defensas adicionales como enormes masas corporales o colas musculosas o complejas estructuras óseas en la cabeza. Para un depredador, capturar y derribar animales de semejante tamaño representaba un desafío muy diferente al de cazar presas pequeñas y hábiles. Ante este escenario, las estrategias de caza también comenzaron a cambiar. En depredadores más pequeños, las extremidades anteriores pueden desempeñar un papel importante para sujetar, inmovilizar o manipular a una presa. Sin embargo, cuando el objetivo pesa varias toneladas, resulta mucho más difícil controlar el cuerpo utilizando únicamente los brazos. En esas circunstancias, generar una mordida devastadora puede ser una solución mucho más efectiva. La consecuencia fue que distintas partes del cuerpo comenzaron a evolucionar en conjunto. Los cuellos se volvieron más fuertes para soportar cabezas cada vez más pesadas. Los huesos del cráneo se reforzaron para resistir fuerzas crecientes. Las mandíbulas desarrollaron una capacidad superior para transmitir potencia y los dientes se especializaron en perforar tejidos y fracturar huesos. Todo el sistema estaba siendo optimizado para convertir la cabeza en el centro de la estrategia depredadora. Esto no ocurrió de forma consciente entre la selección natural descrita por Charles Darwin. Aquellos individuos cuyas cabezas les permitían cazar de manera más eficiente tenían mayores probabilidades de sobrevivir y reproducirse. Generación tras generación, esos rasgos se acumularon. El resultado final fue la aparición de depredadores extraordinariamente especializados, capaces de depender cada vez más de sus mandíbulas y cada vez menos de sus extremidades anteriores.
Aunque el Tyrannosaurus Rex es la estrella de esta historia, los investigadores consideran que el hallazgo más importante del estudio no tiene que ver con una sola especie. De hecho, si el patrón hubiera aparecido únicamente en el T-Rex, probablemente seguiría existiendo la posibilidad de que se tratara de una rareza evolutiva. Lo llamativo es que la misma tendencia apareció repetidamente en distintos grupos de dinosaurios carnívoros que evolucionaron de forma independiente. Al reconstruir las relaciones evolutivas en más de 80 especies, los científicos identificaron al menos 5 linajes diferentes en lo que ocurrió algo muy parecido. Los 5 grupos de dinosaurios son los tiranosaurios, los abelisaurios, los carcharodontosaurios, los megalosaurios y los cetarosaurios. Muchos saurios. Este fenómeno tiene un nombre muy importante dentro de la biología evolutiva: la convergencia evolutiva. Ocurre cuando organismos diferentes desarrollan rasgos parecidos porque enfrentan problemas similares y la selección natural favorece soluciones equivalentes. Un ejemplo clásico se encuentra en el océano. Los tiburones, los ictiosaurios y los delfines poseen estructuras corporales parecidas, cuerpos hidrodinámicos, hocicos alargados y estructuras que facilitan desplazarse rápidamente por el agua. Sin embargo, no pertenecen al mismo grupo biológico. Los tiburones son peces, los ictosaurios son reptiles marinos y los delfines son mamíferos. A pesar de sus diferencias, la física del movimiento del agua favoreció soluciones similares. No evolucionaron juntos, pero terminaron pareciéndose porque resolvieron el mismo problema. Llegados a este punto, podría parecer que los brazos del T-Rex eran poco más que un remanente evolutivo, una estructura que había perdido toda utilidad y que simplemente permanecía ahí, porque aún no había desaparecido por completo. Sin embargo, la evidencia fósil sugiere algo bastante diferente. Aunque eran pequeños en comparación con el resto de su cuerpo, los brazos no muestran las características típicas de una estructura completamente vestigial. No eran como las alas reducidas de ciertas aves incapaces de volar. Los huesos de las extremidades anteriores conservaban rasgos que indican una funcionalidad real. Los paleontólogos han observado que las articulaciones de los brazos estaban bien desarrolladas y que los huesos presentan zonas amplias donde se habían acumulado músculos potentes. No tenían mucho alcance, pero sí podían ejercer fuerzas considerables. Además, las garras conservaban una forma funcional y no muestran señales de una reducción extrema, como cabría esperar en una estructura que había dejado de utilizarse por completo. Cuando una estructura anatómica deja de ser útil, los cambios genéticos pueden provocar su reducción para que el animal no malgaste energía y recursos construyendo algo que no necesita. Pero sabemos que la genética es compleja y que con frecuencia los genes desempeñan más de una función. Por ejemplo, un gen puede participar en la construcción de algo que el animal ya no necesita, pero ese mismo gen también puede estar realizando alguna otra función en otra parte del cuerpo que el animal sí necesita. Esto significa que el gen se mantiene porque sigue cumpliendo una función útil, por lo que la estructura inútil persiste de forma reducida en lugar de desaparecer por completo. Esto lo explicó Paul Upchurch, uno de los autores del artículo. Después de todo, la evolución no trabaja optimizando cada estructura de manera independiente. Los organismos funcionan como sistemas completos en los que todas las partes están conectadas entre sí. Si una característica se vuelve excepcionalmente eficiente, puede modificar la importancia de otras. Scherer concluye la investigación, y yo también concluyo este video, con: la selección natural actuará sobre los rasgos que permitan a un animal sobrevivir y prosperar en su ecosistema. Si eso significa sacrificar el tamaño de los brazos por una cabeza más fuerte, que es el arma principal del animal, entonces es probable que eso suceda. Al final, la nueva explicación no presenta al Tyrannosaurus Rex como un animal extraño que sobrevivió a pesar de tener brazos pequeños. Lo presenta como un depredador tan especializado que transformó por completo la distribución de funciones dentro de su cuerpo.
La estrella de esta historia no eran los brazos, era una cabeza capaz de generar una de las mordidas más poderosas que han existido en la historia de los vertebrados terrestres.